¿Cuántos, no me levanten la mano, pero cuántos lo han leído en su casa? Por lo menos el primer capítulo. Yo espero que usted haya leído por lo menos el primer capítulo, hermano, para que usted venga aquí con todo el contexto de la escritura. Ya habíamos, y vamos a leerlo, capítulo 1 de Apocalipsis. Por favor me dicen amén cuando lo tienen. ¿Estamos listos? ¿Todos listos? Ok. Leemos así, dice verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dígale que está a su lado, el tiempo está cerca. Verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro con lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿A cuáles iglesias? A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, ¿qué tenía? 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué dice Juan? Caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya habíamos estudiado en semanas anteriores el verso 1, el verso 2, el verso 3 y el verso 4. Vamos a devolvernos y vamos a iniciar con el verso 5. Ahí habíamos quedado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Los que están anotando? Ok. ¿Se acuerdan donde habíamos quedado? En los 7 espíritus que están delante del trono, ¿verdad? Y aclaramos un poco acerca de
qué significaba esto. Verso 5. A partir del verso 5, hermanos, a partir del verso 4 vemos el saludo de Juan y entonces podemos notar que esto también, aparte de ser un libro de género apocalíptico, también es lo que llamamos una epístola, ¿verdad? O una carta. Y hacia el verso 5, en la parte B, dice el verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este libro, hermanos, como lo decía anteriormente, nos ubica, o esta parte, en los saludos, haciendo referencia a que era una carta. Ahora, en el verso 5, en la parte A, vamos a ver a Jesucristo. Es el único que ha dado un fiel testimonio. Jesucristo es el único que ha dado el fiel testimonio del propósito y obras redentoras de Dios. Dice la palabra aquí en este verso, y también podemos verlo como referencia en Colosenses 1:18. Vamos a Colosenses 1:18. ¿Lo tenemos? Él es el primogénito de los muertos. En el verso 18, capítulo 1 de Colosenses, podemos leerlo así. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza? Cristo, Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga, ¿qué? La preeminencia, para que Él tenga la preeminencia. Jesucristo es, hermanos, el primogénito. La palabra primogénito, hermanos, puede hacerse o tomarse como referencia a el hecho de que Jesús fue el primero en resucitar de los muertos y como tal, hermanos, los primeros frutos de la resurrección, según Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Dice así, leo para ustedes, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron es hecho. Sin embargo, también la palabra puede tener la idea, o puede darnos la idea de la soberanía más que de cronología, no solamente de que Él fue el primer, ¿verdad? El primero que resucitó, el primogénito, sino que también Él ocupa un lugar de preeminencia, ¿verdad? No solamente que Él fue el primero que resucitó, sino que también Él es en el sentido del primogénito. Si lo tomamos en términos de familia, el primogénito, ¿quién es? El primer hijo, ¿verdad? El Salmo 89:27 dice así, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y es que recordemos que en el pueblo judío el ser primogénito conllevaba una bendición, ¿verdad? Más que ser el segundo. El primogénito recibía todo, hermanos. Era el que se llevaba todo. Ahora pues ya no es así, ¿verdad? Los primogénitos, pues si hay algún tipo de herencia, ¿verdad? Los papás a veces la dividen entre los varios hijos o qué sé yo. Pero en la antigüedad el primogénito tenía la bendición, hermanos, de llevarse todo. Era con el que se le bendecía con todo. En virtud de su resurrección, Jesús ha sido exaltado a la posición del hijo primogénito. Esto es apoyado por la siguiente frase: Él también, el soberano de los reyes de la tierra, según el Salmo 89:27. Exteriormente, hermanos, Roma en ese tiempo, cuando Juan escribe esta carta, Roma, ¿se acuerdan que era un imperio? En ese momento estaba como imperio, no había quien le hiciera frente a Roma. Todo el poder, ¿verdad? Y toda la autoridad y toda la soberanía la tenía ¿quién?
Roma, ¿verdad? Roma. Y de hecho el emperador se consideraba un dios, ¿verdad? No solamente era un líder político, sino que también era un líder religioso, era considerado Dios. Roma no tenía rivales. Entonces la historia humana a través de los siglos puede ser interpretada como el choque de las naciones y el dominio de las más poderosas. Ni antes ni ahora ha sido verdad que siempre ha triunfado el bien y que la justicia siempre ha alcanzado la victoria. Y eso nosotros lo hemos visto, ¿verdad? No siempre el bien gana, ¿verdad que sí? ¿Lo han visto? Sí, ¿verdad? No siempre el bien gana. Pero detrás de los hechos caóticos de la historia, el creyente y nosotros como creyentes debemos reconocer que Jesucristo, que escogió el camino de la obediencia y de la humillación, Él ha sido exaltado, dice la palabra, a la diestra de Dios. Y Él está sentado como Señor. Dice la palabra que a Él se le ha dado un nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Ah? ¿Alguien podría decirme cuál es ese nombre? ¿Alguno sabe cuál es ese nombre? El Señor, el Señor, el Señor. Porque hermanos, nosotros ahora lo vemos como, bueno, el Señor, Él es mi Señor. Pero ¿qué significa realmente que Él es mi Señor? ¿Usted ha pensado en eso? Ayer estábamos viendo, mi esposo, bueno, este año está sacando el bachillerato y le toca ver, está en español, con la materia de español, y le tocaba leer una novela ahí que le dejaron. Y esa novela es, no sé si alguno la ha leído, La Odisea, ¿verdad? Y es de esas épocas, ¿verdad? De los imperios, de Troya y toda esta cosa, ¿verdad? Y uno veía ahí, digámosle, estaba, ¿cómo se llamaba? El protagonista, ya se me olvidó. Odiseo. Odiseo parte hacia Troya con sus siervos. Y hermanos, cuando uno ve, digamos, ese tipo de películas donde usted ve siervos, ¿verdad? O cuando ve esclavos, cuando ve señores, uno tiene una leve imagen, o no sé, una forma de ver diferente cómo se comportaban los siervos con los señores. Y es que si el Señor decía, usted vaya y va a morir por mí, ¿qué tenía que hacer el siervo? No, Señor, no yo, ¿por qué yo? ¿Por qué no manda aquel? ¿Verdad? No, eso no, era una obediencia total y absoluta. Y dice la palabra que a Jesús se le ha dado un nombre, sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Señor, Señor. Y como Señor, hermanos, nosotros estamos realmente obedeciéndole. Es que no solamente decir que Él es mi rey o que Él es mi Señor. ¿Estoy realmente entendiendo yo cuál es mi posición en Cristo Jesús? Porque lamentablemente pareciera que a veces no lo entendemos. Porque en vez de hacer lo que el Señor nos manda, muchas veces nosotros nos enojamos y Dios no hace lo que nosotros decimos. Y entonces ahí, ¿quién es el Señor? ¿Es Él o somos nosotros? Jesucristo, hermanos, en este verso dice que Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el Jesucristo, el testigo fiel, primogénito, soberano, dice, de los reyes de la tierra. ¿Cuál es la posición de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Es nuestro esclavo o es nuestro Señor? Su segunda venida, hermanos, de un punto de vista debe ser entendida como la manifestación al mundo de la soberanía que ya Él tiene, hermanos. Yo soy una persona que me gusta mucho hacer como exámenes de conciencia para mí misma de lo que está alrededor. Yo no sé si ustedes en algún momento se han sentado y han visto la maldad de este mundo. La que conocemos y la que no conocemos. En estos días
Yo no sé, tal vez ustedes no ven tantas noticias, hay gente que ve ciertas noticias, hay gente que no ve algunas, pero hay un caso muy sonado en Estados Unidos de un hombre muy rico, muy poderoso, con muchísimo dinero, que tenía negocios súper oscuros, hermanos, y salieron a la luz documentos y correos de este hombre donde él escribía a gente famosa, a gente millonaria, ¿cómo se llama? Gente de la realeza, o sea, pura gente, digámosle, crema y nata del mundo. Y hermanos, son negocios oscuros, 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 oscuros. Y lo que se decía en esos correos, hermanos, como les digo, nosotros vemos la maldad en el mundo, pero realmente no sé si hemos visto tal cual realmente el corazón perverso y abominable del hombre. Y esa es la naturaleza, hermanos, que desciende del pecado allá en Génesis, y de la cual, hermanos, usted y yo hemos sido libertados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero esa maldad es latente, hermanos, y está en medio de nosotros. Por eso nosotros hemos sido, y vamos a verlo más adelante, la iglesia ha sido llamada a ser la luz, hermanos. Usted y yo no podemos darnos el lujo, hermanos, de andar en tinieblas si decimos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y debe de haber una confrontación en nuestros corazones, hermanos, de qué clase de cristianismo estamos llevando. ¿Uno real o un cristianismo nada más filosófico, hermanos? Es que yo soy cristiano porque yo leo la Biblia, porque yo estudio la Biblia, porque oro. No, yo ¿por qué realmente digo que soy creyente? ¿Por qué, hermanos? Debe de haber una evidencia constante y sonante en nuestras vidas. Este mundo está, hermanos, corrupto. Hay corrupción que usted y yo no conocemos, hermano. Y a veces cuando a uno le dicen, mire, en el área política hay corrupción, la gente ahora últimamente, ¿verdad? Clama, hay corrupción en esto, corrupción en lo otro, hermanos. Pero, ¿qué sucede, hermanos? Cuando muchas veces hay personas ahí que dicen ser creyentes, ¿cómo podría, hermanos, alcanzarles la corrupción de este mundo? Y en las altas esferas. Y yo le decía a mis hijas, hablando un poco, de verdad, hermanos, que si el dinero trajera felicidad, no habría tanta tristeza en estas personas que se dicen ser ricos y millonarios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted sería feliz con más dinero? Tal vez usted en su humanidad diría, claro, hermana, vieras que podría comprarme esto. Pues le voy a decir algo. Y he estado escuchando una serie de enseñanzas de Eclesiastés, hermanos, donde, ¿quién escribe Eclesiastés? ¿Alguien sabe quién escribe el libro de Eclesiastés? Salomón. Salomón es el mismo que escribe Proverbios. Y el libro de Proverbios es todo un compendio de consejos a un joven, a los jóvenes. Pero Eclesiastés, hermanos, yo creo que, sin menospreciar Proverbios, creo que es un libro ideal para toda persona de toda edad, pero a los jóvenes. Porque quien escribe Eclesiastés, hermanos, es un Salomón en su vejez. Es un hombre ya experimentado. Y dice Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo supe que era tener 300 esposas. Supe que era tener palacios y casas, supe que era tener dinero, supe que era disfrutar la vida, y al final Salomón termina diciendo, y todo eso que yo viví, vanidad, de nada aprovechó. Y a veces nosotros creemos en nuestra humanidad, es que si yo tuviera tal cosa, yo sería feliz. ¿Realmente seríamos felices? Es que, hermanos, si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y aunque usted no tenga nada, si lo tiene a Él, lo tiene todo. Pero ¿qué clase de creyentes somos nosotros? Y el libro de Eclesiastés es un libro, hermanos, que yo le invito a usted a estudiarlo, a leerlo.
Jesús, hermanos, ya es soberano, pero su segunda venida, hermanos, es manifestación al mundo de esa soberanía que Él ya tiene. La razón más particular para la referencia en este punto era indudablemente la tendencia que surgía de edificar y adorar al emperador romano. Cuando aquí Juan habla sobre Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, es para recordarle a los cristianos, a los creyentes que iban a recibir esta carta, quién es realmente el soberano. Y no era el emperador, es Jesucristo. El emperador estaba comenzando a usar los títulos de deidad, tal como Julio César, Augusto, Claudio, Vespasiano y Tito habían sido declarados en esos tiempos divinos por el Senado romano después de su muerte, y los tres últimos habían usado el término divus, que es divino, en sus monedas. Hasta en sus monedas ellos ponían y declaraban según ellos su divinidad, estos emperadores. Domiciano, quien era el emperador reinante cuando Juan escribió, había hecho progresar esta tendencia, exigiendo que se dirigieran a él como Dominus et Deus. No hablo latín, así que ahí me perdonan la pronunciación. Dominus et Deus, que significa Señor y Dios. Por eso les digo, decir que Jesucristo es mi Señor, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Él es nuestro Señor? Si vea que había hombres que ponían en sus monedas Señor y Dios. No solamente Dios, sino que también Señor. El culto al emperador era popular, particularmente en Asia, en especial en Éfeso. Y eso yo quiero que usted lo anote y se lo recuerde, porque luego vamos a ver más adelante en el capítulo 2 cuando se inicia con la primera iglesia. ¿A cuál iglesia con qué inicia? ¿Con cuál iglesia se inicia? Perdón, con la iglesia de Éfeso. Así que este culto particular al emperador, hermanos, era especialmente popular en Éfeso. A la luz de esta amenazante situación, Juan recuerda a las iglesias un hecho que siempre tenía que ser una piedra de toque para su conducta, que detrás de toda autoridad política está la soberanía de aquel que es de hecho, aunque invisible, el Señor sobre todos los reyes de la tierra. Y eso lo vemos en la palabra. Dice la palabra que Dios quita y pone reyes. Aunque el hombre se crea soberano, hermanos. Aunque el hombre se crea con toda la autoridad, hermanos. Yo no sé, a veces hay un personaje en la Biblia bastante particular que es Elías, ¿verdad? Elías es todo un profeta, bueno, hay que verlo, ¿verdad? Dice, de hecho la palabra dice que él estaba igual, era propenso, ¿verdad? A sus deseos y pasiones. Y vemos a Elías, hermanos, en unos momentos, ¿verdad? Contra los sacerdotes de Baal, hermanos, y él empieza a burlarse. Llámelo, a ver si es que está dormido, vea, búsquelo, ¿verdad? Después que vemos a Elías de esa magnífica victoria que el Señor le dio, no fue Elías el que se la ganó, fue el Señor. Vemos a un Elías huyendo ¿de quién? De una mujer y escondiéndose y deseando ¿qué? Morirse. Y así vemos a un Elías, ¿verdad? Que al igual que nosotros, hermanos, muchas veces está sujeto a pasiones. A veces estamos, ¿verdad? Con todo el poder, como dicen, y a veces estamos, ¡ah! ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué ahora con esto que está pasando? Y la política, y los gobiernos, y la corrupción, y esto, y lo otro. Hermanos, sobre todo eso está Jesucristo, el Señor. Amén. Y los que creemos en Él, no confiamos en el hombre, confiamos en Él. Amén. Verso 5 dice así la parte B. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes,
hasta ahí, perdón, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que llamaríamos una doxología. ¿Sabe alguno qué es una doxología? ¿Han leído ese término en la Biblia? ¿Cuántos lo han leído? Levanten la mano, por favor. Ok, muy pocos. ¿Qué es una doxología? Una doxología, hermanos, es una declaración explosiva de alabanza al Dios que es digno de toda gloria, de toda alabanza. Y que, hermanos, no solamente lo declaramos con palabras, sino, hermanos, con todo nuestro ser. Eso es una doxología. ¿Se acuerdan un canto que se entonaba hace muchos años? Al Dios y Padre Celestial. ¿Se acuerdan? De Marcos Witt. Y a Jesucristo. Bueno, vamos a tener que volver a cantar esos cantitos porque ya se nos olvidó. O los estoy cantando en otra nota, no sé. Pero eso es una doxología, es una explosión de alabanza, hermanos. Es cuando usted está tan lleno, hermanos, del gozo del Señor y ha experimentado tal salvación que su cuerpo, que su mente, que su espíritu, hermanos, explotan alabanza y glorifica al Señor. No porque el líder le diga que levante manos, no porque el líder le dice que grite, que glorifique, que diga, que haga, sino porque usted lo ha experimentado en su propio ser. Y Juan, hermanos, escribe esta explosión de alabanza a Jesucristo, el Redentor, hermanos. Dice la versión Reina Valera, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es decir, nos ha absuelto, nos ha libertado de nuestros pecados, hermanos, por la virtud de su sangre. Nada, hermanos, puede lavar nuestros pecados sino la sangre del Cordero de Dios. Amén. Dice al que nos ama. El amor de Cristo, hermanos, es un hecho permanente, es constante, hermanos, es constante. Él, en esta versión de la Reina Valera, dice nos amó. Pareciera que está en pasado, pero según otros escritos nos hablan de Él nos ama, es decir, en un presente continuo. Si yo lo leo mañana, hermanos, Él me ama igual. Si lo leo pasado mañana, Él me ama igual, hermanos. Es un presente continuo. Dice la palabra y nos ha absuelto de nuestros pecados. Es decir, consumado es. Consumado es. La obra está terminado. Y si usted habla griego, se lo digo en griego, tetelestai. Consumado es. Consumado es. Esta es una de las evidencias sin ambigüedad del hecho de que Dios es un Dios de amor que transmite su amor a los hombres por medio de sus hijos. ¿Qué dice Romanos 5:8? Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Lo tenemos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo muestra Dios su amor? ¿Cómo muestra Dios su amor, iglesia? Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé si usted ha entendido, hermanos, el contexto de ese pasaje. Ya nosotros lo estudiamos el año pasado en Romanos, o el antepasado, ya no recuerdo. Hay gente, hermanos, que vive condenándose todos los días. Vive condenándose, vive condenándose. Es que lo que yo hice, es que lo que yo hice. Hermanos, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que qué? Hermanos, si siendo pecadores Dios nos amó, ¿cuánto más no nos va a amar? Y si venimos, hermanos, y hemos pecado, dice Primera de Juan, que tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. ¿Por qué seguirnos condenando, hermanos? A menos de que usted no quiera tener una actitud de arrepentimiento y apartarse de su pecado, hermanos, usted seguirá revolcándose en el pecado. Pero todo aquel que viene en arrepentimiento y fe a Él, hermanos, Él es una nueva, usted y yo somos nuevas criaturas.
Las cosas viejas pasaron. Tenemos que entender eso, hermanos. Dejemos que el enemigo siga actuando, culpándonos. Si Dios mostró su amor, aún siendo nosotros pecadores, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos, hermanos? Los cristianos primitivos estaban enfrentando la posible persecución cuando podía parecer que el amor de Dios era oscurecido y solo el mal era dominante. No sé si alguno de ellos dijo, ¿y dónde está Dios? Cuando fueron lanzados al circo romano, hermanos. Pero estoy segura, hermanos, de que su fe era más fuerte que lo que podían sentir. Y siguieron creyendo, hermanos, y fueron muertos. Y gozosos, porque sabían, hermanos, que les esperaba la patria celestial. El amor de Dios, hermanos, a pesar de todas las malas experiencias, está asegurado por un hecho de la historia. Y ese hecho, hermanos, es la muerte de Jesucristo. La expresión griega refleja a su vez, un hebraísmo, de modo que podemos decir a la hora de traducir, Él nos ha liberado del pecado al precio de su sangre. Usted y yo somos, vean, hermanos, a veces la gente, yo no sé si usted ha oído la expresión, uy, la sangre de Cristo me cubra. O alguien viene y dice que alguien dijo algo en contra, no sé, una maldición o algo. La sangre de Cristo me cubra. No, hermanos, ya nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo no es un fetiche. No es para alejar las malas vibras, hermano. Porque hay creyentes que hasta usan ese tipo de términos. No, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado, hermanos. Para limpiarnos de todo pecado. En otra parte, Juan, hermanos, escribe en el capítulo 5, verso 9, ahí en Apocalipsis, con tu sangre nos ha redimido para Dios. En el contexto bíblico, hermanos, la sangre es una metáfora extraída de la muerte del cordero sacrificial. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Que representa esta muerte sacrificial, particularmente en la Pascua, cuando Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el precio de la liberación de los hombres del yugo del pecado, hermanos. Del yugo del pecado. Verso 6, continuamos. Apocalipsis 1, 6. Dice así: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La relación, hermanos, con el Cordero Pascual es aclarada en este versículo. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En la Pascua, Dios comisionó a Israel para ser un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, verso 6. Y lo podemos buscar. Éxodo capítulo 19, verso 6. ¿Lo tenemos? Keila nos lo va a poner ahí en... Dice, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? Si usted no lo ha encontrado, lo puede ver ahí en el recurso que tenemos. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes. Diga conmigo, de sacerdotes. ¿Y qué? Dígalo sin miedo. ¿Y qué? Y gente santa. Gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes y de gente santa. La pregunta que esto levanta es
Si la iglesia es llamada un reino, porque es un pueblo bajo un rey o porque cumple una función real. Somos un reino porque estamos debajo de un rey o porque, hermanos, vamos a cumplir esa función que se nos está diciendo. ¿Es un pueblo bajo un rey o porque cumple esa función real? ¿Qué dice capítulo 5, verso 10 de Apocalipsis? Apocalipsis 5, 10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y reinaremos sobre la tierra. El pueblo de Dios constituye un reino no solo, hermanos, porque la gente, somos gente sobre la cual Dios gobierna. A eso se refiere ese versículo, no solo porque Dios gobierna sobre nosotros, sino también porque hemos de participar en ese reino mesiánico de Cristo. ¿Y cuál va a ser nuestra función? ¿Ser qué? Verso 10 del capítulo 5. ¿Qué vamos a hacer? Reyes, dígalo sin miedo, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra, sobre la tierra. Las referencias más claras del Nuevo Testamento, hermanos, donde la iglesia es llamado reino, sin proveer adecuado apoyo exegético para identificar a la iglesia con el reino de Dios. Los creyentes somos un reino porque cumplimos la función de reyes junto con un rey mesiánico. ¿Quién es ese rey? Jesucristo. Jesucristo. Y vamos a verlo ahí en Mateo capítulo 5, verso del 2 al 5. Mateo 5 del 2 al 5. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué les decía? Ajá. Porque de ellos, ¿a quiénes está hablando Jesús? A los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Capítulo 19, ahí mismo en Mateo, verso 28. Estamos hablando de que por medio de Jesucristo hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, no solo en el sentido en que tenemos un Dios soberano, sino que también vamos a participar de ese reino. 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y terminamos con Levítico 22, 30. Los creyentes, hermanos, usted y yo también hemos sido llamados a ser sacerdotes. Dice así, en el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Vamos a ver, creo que, vamos a ver. No. Okay. Seguimos. Los creyentes también somos sacerdotes. Y esto, hermanos, yo quiero explicárselo. ¿Se recuerdan la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Qué era el trabajo que hacía el sumo sacerdote? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Ok. ¿Cuál era el trabajo? ¿Cuál era el trabajo que ejecutaba el sacerdote, el sumo sacerdote? Recordemos, hermanos, que nosotros tenemos, a veces nosotros decimos que somos sacerdotes, ¿no? Y a veces cantamos,
¿verdad? Pero ¿cuál era, hermanos, la labor o el trabajo del sumo sacerdote? Si usted y yo decimos que somos sacerdotes, ¿a qué nos referimos? ¿Ah? Ok, era el que ofrecía los sacrificios. Ok, era el único que podía entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Al lugar santísimo. Es decir, no es que la iglesia ahora sirva como un mediador entre Dios y el resto de la humanidad, porque esa era la labor del sacerdote, ser mediador, ¿sí o no? Porque el pueblo no podía entrar. ¿Quién era el único que entraba? El sumo sacerdote, a ofrecer sacrificios. El pueblo llegaba, compraba, llevaba su corderito, su palomita, eso dependía hasta de la economía de la persona, ¿verdad? Lo presentaba, purificaban esa ofrenda y quien elevaba esa ofrenda, ¿quién era? El sumo sacerdote, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que nosotros al ser llamados sacerdotes vamos a ser mediadores entre Dios y el resto de la humanidad, porque sabemos que el único que es mediador entre Dios y el hombre, ¿quién es? Jesucristo, lo tenemos claro. Significa que los creyentes no tienen necesidad de más mediación, porque tenemos la entrada inmediata a Dios por medio de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Donde cumplimos las funciones sacerdotales de ofrecer sacrificio, adoración y alabanza. Un versículo muy conocido en Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego que ¿qué? Ok, ahora nuestra labor como sacerdote no es mediar, pero sí, hermanos, vea lo que dice Pablo, le está diciendo a los romanos o a la iglesia en Roma. Os ruego, ¿qué? ¿Lo tenés ahí? Romanos 12:1, que es un versículo súper conocido, pero ahí lo vamos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Recordemos que en la antigüedad, hermanos, el sacerdote debía ofrecerse delante del Señor. ¿Y cómo debía de presentarse delante de Dios? Puro, santo. Si el sacerdote había cometido pecado, ¿qué pasaba? De una vez. Nosotros no somos mediadores, pero sí, hermanos, en nuestra posición de sacerdotes tenemos que presentar nuestros cuerpos como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo que tenemos que tener. Si usted y yo decimos que somos sacerdotes delante de Dios, debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Hebreos 13:15. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente decir que somos sacerdotes o que somos reyes, porque habrá gente que se sienta como con el ego muy inflado y diga, oh, yo ahora soy rey y sacerdote. Pero hermanos, ¿qué implica eso en mi vida espiritual, en mi vida, en mi conducta, en la parte donde nadie me ve? Me estoy presentando puro santo y no es solamente cuando vengo al culto y voy a levantar manos. Bueno, ahora sí me voy a arrepentir. No, quede mi vida las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que, dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre. ¿Cuándo? Siempre. Dígale que está a su lado, siempre. No, no hoy en la mañana. Hoy que me tocó el culto. Hoy que me tocó, hermanos, hay gente que antes pasaba, ya ahora no pasa. Y uno le decía al hermano, hermano, ¿puede pasar a orar? Ay, no, hermana, es que no vengo preparada. Hermano, ¿puede pasar a dar una lectura bíblica? No, es que no vengo preparada. Bueno, ¿cómo preparado? ¿Preparado para qué? Si nosotros tenemos que estar preparados siempre, hermanos. Obviamente habrá momentos de debilidad donde tal vez estemos un poco decaídos, estamos con un ataque. Pero hermanos, hay gente que uno le dice, ¿puede pasar? Ay, no, hermana, no estoy preparada. No, hermanos, y es más, yo lo prediqué hace ya como un mes, 2 meses, de cómo debemos de prepararnos aún desde antes de venir al culto, hermanos. Usted no viene aquí a prepararse, usted tiene que venir de su casa preparado. No sé si esto es nuevo para usted o es novedoso o descubrí el agua tibia, pero eso debe ser así, hermanos. Dice, ¿por medio de quién? De Jesucristo. ¿Sacrificio de qué? De alabanza. Es decir, un fruto de labios que confiesen su nombre. Y primera de Pedro 2:5.
este versículo que estamos leyendo, donde se nos habla de que vamos a ser reyes y sacerdotes, une a la iglesia y al Israel del Antiguo Testamento en un vínculo de continuidad. La iglesia, hermanos, recordemos que es el nuevo y el verdadero Israel. Ese Israel que hereda los privilegios espirituales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como ¿qué? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Isaías 61:6 dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Esto no se trata, hermanos, de ser solamente iglesita. Eso no se trata solamente de venir el domingo. No sé si lo compartí con ustedes, un mensaje que un hermano decía. Pero hermanos, haciendo la referencia sobre, creo que era sobre un canto que dice: he decidido seguir a Cristo. Sí, creo que era ese. Sí, donde habla, hermanos, para los creyentes, hermanos, para muchos creyentes, su mayor sacrificio delante de Dios es levantarse temprano un domingo a venir al culto. Ese es su mayor sacrificio. Ya cumplí, ya vine al culto, o ya oré, o ya leí la Biblia. Cuando, hermanos, vemos hombres muriendo y mujeres por la causa de Cristo. Y nuestro mayor sacrificio: ay, hermana, vine al culto, agárrela en toda. Dios se pegó la lotería conmigo, vine el domingo. Y el resto, hermanos, del tiempo. Verso 7. Y aquí, hermanos, en el verso 7, hemos pasado de la alabanza, de esta alabanza que Juan declara, al tema del libro. ¿De qué se trata Apocalipsis? ¿Alguien me podría decir? Okay, todavía no me lo pongo. No me ponga, no me adelante. ¿De qué se trata este libro, hermanos? ¿Alguien me podría decir? Resumido. No espero que me dé una clase ahí de escatología bíblica. No. Que no sea el pastor. No. Es que el pastor le sopla. Es tan benevolente. ¿De qué se trata este libro de Apocalipsis? De esperanza, dice la hermana. Ajá, sí, hermano. ¿De qué? De revelación. ¿Ok? ¿De qué se trata? Pero esos son como temas que podríamos mencionar. Pero ¿cuál es el meollo de este libro? ¿Cuál es el? ¿Se acuerdan cuando uno en la escuela lo ponían: saque la idea central, saque la idea secundaria, saque la terciaria, la cuarta? ¿Cuál es la idea principal o central de este libro de Apocalipsis? Jesucristo, dice la pastora. ¿Quién más? La victoria. ¿La qué? La venida, la segunda venida de Cristo. Ese es el tema principal de este libro. Es por eso que a Juan se le ha dado esto para que lo escriba. ¿Por qué? ¿Cuál acontecimiento? Es que no es, hermanos, que sepamos quién es el anticristo, ni cómo va a ser la tribulación, ni cuántos años van a ser. Hermanos, el tema principal de Apocalipsis, sí, gracias a los hermanos que han estado conectados y saben que es un libro de esperanza, que es un libro de fidelidad de Dios, pero el tema principal de este libro de Apocalipsis lo vemos en el verso 7. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Este verso, hermanos, 7 reitera el tema del libro: la segunda venida de Cristo y los hechos que llevarán a ella y la acompañarán en esa gran consumación.
Este versículo, hermanos, es una combinación del capítulo 7, verso 13 de Daniel y el verso 10, capítulo 12 de Zacarías. Daniel capítulo 7, verso 13 y de Zacarías 12, 10. Dice Daniel 7, 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta él anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 7:13, amor. 13. Zacarías 12:10. Zacarías está antes de Malaquías y después de Ageo. Sí existen esos libros, hermano. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Verso 12 ahí mismo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí. Este verso 7, hermanos, como les dije, es una combinación de Daniel 7:13, de Zacarías 12:10 y 12. También esta combinación aparece en Mateo 24:30. ¿Se acuerdan de qué se trata Mateo 24? Ok, dice así. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es imposible determinar, hermanos, si hay alguna interdependencia entre el Apocalipsis y Mateo en este punto. Lo importante es de que este pasaje nos habla del regreso del Señor y que este hecho, hermanos, va a ser público y va a ser visible. Todo ojo que le verá. En los días de su carne, hermanos, cuando Jesús vino, su mesianidad, ¿verdad? No fue evidente por sí misma. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, ¿se acuerdan en el Sanedrín? El sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Esto está en Marcos 14:61. Esto era cierto, lo sabemos, ¿verdad? ¿Cómo podría ponerse en duda tal hecho? Pero Jesús le contesta, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Su respuesta, hermano, la respuesta que Jesús le da a este sumo sacerdote es le está diciendo, hoy puedes desafiar mi ministerio mesiánico, pero va a llegar el día cuando ya no habrá más duda, sino que será evidente, no solo para ustedes, sino para todos. Cuando Jesús desarrolló su ministerio, ¿verdad? Durante esos 3 años, hubo gente que decía, ¿será o no será? ¿Será el Mesías? Uno lo pusieron en duda porque esperaban un Mesías, ¿verdad? Como los celotes, un Mesías autoritario, un Mesías bélico. Y dijeron, ¿cómo? Ese no puede ser el Mesías. ¿Cómo? El que dice que pongan una mejilla, el que dice que amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Cómo? No, ese no puede ser el Mesías. Bueno, ni siquiera le ha levantado su espada contra Roma. Jamás. Y fue cuestionado, hermanos, su ministerio mesiánico. Pero dice la palabra que va a llegar un día, hermanos, donde todo ojo le verá. Lo que este pasaje significa es que el señorío le pertenece, pero que ahora solo reconocido por nosotros los creyentes, aquellos que hemos confesado con nuestra fe que Él es el Cristo.
Esto llegará a ser inescapablemente evidente al mundo entero, hermanos. Todo ojo le verá, todo el mundo lo sabrá. Es interesante notar, hermanos, que este hecho no es descrito en ninguna parte en los términos de este versículo del Apocalipsis, pero el regreso de Cristo está retratado en el capítulo 19, donde viene como cabalgando en un caballo blanco para derribar los enemigos de Dios. Y sigue diciendo ese verso 6, y los que le traspasaron. Probablemente esto no deba ser tomado primordialmente o exclusivamente como aquellos que lo crucificaron. Podríamos pensar que ese verso 6, donde habla de los que le traspasaron, fueron los que mataron a Jesús. Podríamos pensarlo, pero no está refiriéndose, sino a todos los que en toda época compartieron la indiferencia o compartan la indiferencia y la hostilidad que subyace detrás de este hecho. No solamente está haciendo referencia a aquellos que le mataron en su momento, sino que todos aquellos a lo largo de la historia que le han negado. El crucificado debe ser reconocido como rey y juez del mundo. Seguimos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Normalmente esta expresión, hermanos, significa que el crucificado ha llegado a ser objeto de su dolor. Podríamos interpretarlo de esa manera. Dice, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Si lo leemos así, pensaríamos que están haciendo lamentación por quién. Verso 7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Por quién están haciendo lamentación? Pensaríamos que puede ser por él, ¿verdad? Creeríamos que eso es a lo que se refiere. Podríamos pensar, hermanos, que se están doliendo porque le han crucificado, pero si lo interpretamos de esa manera, eso significaría que los hombres serían convictos del mal y de su terrible crimen y buscarían arrepentidos el perdón de Dios, ¿sí o no? Al dolerse por la muerte de él, porque si vemos, hermanos, si nos recordamos en el momento de la historia donde Cristo es crucificado, la gente no se lamentaba por su muerte, ¿verdad que no? Es más, se burlaban y gritaban con fuerza, crucifíquenle. Y es más, emitieron hasta una maldición. No se estaban lamentando. No se estaban lamentando. Ajá. Ok. Eso dice Marilyn. Bueno, les voy a justificar esto que les estoy explicando. Si fuera que se lamentaran por Jesucristo y por su sacrificio, entonces ellos serían convictos, entenderían cuál es su pecado, se podrían arrepentir y serían salvos. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis no hay ninguna indicación del arrepentimiento de estos impíos. Déjenme terminar. Ok. Por lo contrario, el juicio de Dios solo servirá para confirmar a los impíos de su impiedad, que dice el capítulo 9, verso 20. Porque si me alargo no termino, quiero terminar la idea. Ajá, de Apocalipsis. Ajá. ¿Qué dice? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos
ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni hablar. Capítulo 16, verso 9. Estamos hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no. Ok. Por lo tanto, hermanos, probablemente tenemos que entender que Cristo no es el objeto de esa lamentación, sino la ocasión de dolor, de su dolor. Lloran sobre él por el terrible juicio que ha de ser infligido por ellos. Ellos no lloran, no están quebrantados por Jesús, sino porque a la hora de que él viene juicio sobre ellos. Ellos no se están lamentando de Jesús, se están lamentando porque al venir él van a recibir el juicio, el justo juicio de su pecado. ¿Ok? Este terrible juicio va a ser infligido sobre ellos. Es decir, es una expresión de aflicción y desesperación al enfrentar el juicio de Dios por haber rechazado a Cristo. No están afligidos por Jesús. Están afligidos porque Él viene. Y porque, hermanos, van a recibir el justo juicio de su pecado. Y vea que, hermanos, es terrible. Porque vieron todo lo que pasó, vieron las plagas, y aún así que dice la palabra en Apocalipsis, no se arrepintieron. Entonces no se están lamentando por Jesús, se están lamentando, hermanos. Eso es como cuando dicen que a veces hay criminales que lloran, y a veces la gente cree que llora por el crimen que cometieron. No, lloran porque los encontraron, porque los pescaron en su crimen. No lloran, hermanos, no lloran por arrepentimiento, ¿verdad? Y a veces uno, pido perdón a la familia del. No, ellos lloran, hermanos, es porque fueron encontrados en su delito. Y así, hermanos, va a ser aquellos que no se arrepintieron, hermanos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hermanos. De que usted confiese sus pecados, venga delante del Señor y pida perdón, se arrepienta de ese pecado, apártese de ese pecado, hermanos. Porque ese día, hermanos, cuando todo ojo le verá, ya, hermanos, ni siquiera ellos viendo su fin se arrepentirán. Quiero dejarlo aquí porque ya son las 12:30. Seguimos con el verso 8 la próxima semana. No voy versículo por semana, pero algo voy adelantando, pastor. Felicíteme por eso, pastor. ¿Le parece si le damos un aplauso al Señor por su palabra? Amén.